igualmente un enorme honor y un gran placer contar con la presencia hoy de Juan Luis Omar Hoyos, quien nos va a hablar de un tema que tiene un interés, como él mismo lo calificó en su presentación, o lo califica en su presentación, un interés universal. Juan Luis nos va a hablar de Tucídides, que es el escritor griego que relató, y es quien es más conocido por relatar la guerra del Peloponeso, que después de 2500 años sigue siendo tan actual como muy pocas otras guerras lo han sido en la historia de la civilización humana. En pocas palabras, a finales del siglo V antes de Cristo, y tras una terrible guerra que hizo sufrir a toda la Hélade y que llevó a Atenas al borde de su destrucción, el ateniense Tucídides, tras un largo exilio entre los espartanos, en el que meditó largamente sobre la tragedia de su pueblo, tras investigarla en profundidad, se dispuso a escribir el resultado de su metódico estudio. Sin saberlo, está a punto de convertirse en uno de los padres de la historia. Sin embargo, su estilo al redactarlo y sobre todo el tratamiento que hace de los acontecimientos convierte sus libros en algo que trasciende el mero relato de los hechos. Quizás, sin darse cuenta, Tucídides capta en la tragedia de los helenos una instantánea de toda la humanidad. En esta ponencia que va a hacer Juan Luis, va a recrear la guerra del Peloponeso, deteniéndose en los momentos donde la frontera entre la historia, la filosofía, la antropología y la literatura se toca, que ahí es donde está el alma humana. Juan Luis, vamos a hacer una pequeña nota biográfica de él. Nació en la línea de la Concepción, en España, es ingeniero de caminos, canales y puertos. Comenzó sus inquietudes literarias en la adolescencia. Ha residido en diferentes países por motivos laborales, como Marruecos, México o Emiratos Árabes Unidos. Es admirador de los grandes autores del mundo clásico y de su esencia humanística. Sus obras pretenden adentrarse en el rico y complejo mundo del alma y la historia de los pueblos. Es autor de numerosos relatos y artículos de divulgación histórica. Publicó en el 2017 su primera novela, A la isla de las sombras, la batalla de Esparteria, y en el 2019 su continuación, El llanto inconsolable de los cuervos. Es autor del blog Historia Hispano, reseñador de novelas en el blog de Islibris, miembro del colectivo Divulgadores de la Historia y colaborador del podcast de historias Bel Humanities, en el que lleva los programas dedicados a la antigua Grecia. Actualmente reside en los Caños de Cádiz. Juan Luis, bienvenido. Para nosotros es un enorme honor contar contigo y bueno, el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente el honor es mío, Javier, y bueno, a todos los oyentes. Encantado de que me concedan esta pequeña ventana para entrar en sus casas, ¿no? Bueno, pues sin más nos disponemos a conocer. Ya Javier me ha presentado. Yo he venido a hablarles de historia y de literatura y eso quiere decir que creo que debemos comenzar hablando de pintura. Y ahora me voy a explicar. Muy bien. Con esto quiero explicar el tema de esta presentación, ¿no? Una vez tuve un coaching en una empresa que decía, tú cuando quieres explicar algo complejo, usa símiles futbolísticos. Bueno, lamentablemente yo no sé nada de fútbol. Entonces, prefiero usar la pintura. ¿Por qué? Pues porque estoy convencido de que en la pintura encontramos grandes ejemplos de buena literatura, ¿no? Bien, les propongo que observen durante unos segundos estos dos cuadros.
Son obras de un pintor colombiano llamado Ricardo Acevedo Bernal, natural de Bogotá. Bien, observen que en el primer caso, este de aquí, vemos una obra figurativa en la que hay una narración. Es una alegoría que además está en el colegio de Nuestra Señora del Rosario. Si no recuerdo mal, es el colegio donde estudió Ricardo. Hay una historia, está ocurriendo una escena en la que hay figuras humanas. Nosotros, en nuestra educación occidental y básicamente cristiana, entendemos lo que está pasando, pero otra persona con otra educación y en otra cultura se preguntaría por qué está esta mujer flotando en las nubes, por qué este hombre se ha rapado la cabeza, por qué este niño tiene alas y tiene poca ropa, ¿vale? Es una obra pictórica en la que se representa una escena que se apoya en el conocimiento de las personas que lo ven para completar su significado. Bien, observen en cambio este cuadro del mismo autor, ¿no? La niña de la columna. Bien, es más que el retrato de una niña en particular. El pintor Acevedo ha captado su carácter travieso y juguetón, la mirada viva, la sonrisa. Todos hemos vivido esa niñez, ¿no? Es un cuadro que representa el alma de la infancia. Todos podemos sentirnos identificados con esa niña. Por encima, más allá de lo particular, de la ropa, de la arquitectura que hay alrededor, cualquier persona que vea este cuadro entiende lo que hay ahí y se reconoce a sí mismo. A través de una imagen particular, esta niña, el autor, que es un gran pintor, precisamente porque es un gran pintor, ha conseguido captar la esencia universal de la niñez. Bueno, el título de esta charla no es casual, ni un mero tópico. Lo que me atrevo a afirmar ante ustedes y a demostrarles con mi argumentación es que una obra tan concreta, tan específica, llamada Guerra del Peloponeso, escrita por el ateniense Tucídides hace 2500 años, que describe un periodo de tiempo muy reducido, apenas 30 años, y adscrita a un entorno geográfico muy reducido, esconde entre sus líneas una obra de valor universal, una obra relevante para toda la humanidad, todavía 2500 años después de ser escrita. Lo que les propongo, por tanto, es un viaje no solo a través de una historia concreta, sino hasta la esencia misma del alma humana que hay entre esas líneas. A finales del siglo V a.C., hay un ateniense llamado Tucídides que ha vivido una larga guerra entre su ciudad y Esparta. Tras meditar en todo ello, decide poner por escrito todo lo que arde en su cabeza, ¿no? Esa decisión de Tucídides va a dar lugar a una historia en principio de dos ciudades helenas, una historia en un ámbito parcial del mundo conocido, una obra en principio solo relevante para los helenos. Yo he venido a hablarles de Tucídides, como digo, pero no soy historiador, y el respeto que merece dicha disciplina hace que no me sienta capaz de realizar una ponencia crítica sobre la historiografía tucídia, ¿no? Además, quizás sea plumbea. Sin embargo, yo soy escritor. La materia con la que trabajo es el alma humana. Soy un minero del alma humana. Yo busco sin cesar aquellos filones de esta preciada materia. De eso sí que sé. De forma que no pretendo contarles toda la guerra del Peloponeso. Es imposible en una hora. De hecho, necesito 8 horas y 17 minutos. Lo sé porque es el tiempo que suman los 3 programas de Belumartis que dedicamos a la guerra del Peloponeso, ¿no? El objeto de esta exposición es más humanística y literaria que otra cosa. Quisiera aprovechar para agradecer a Francisco Javier Teruelo, que me ha ayudado con las dramatizaciones de los pequeños fragmentos de la obra de Tucídides que ustedes van a oír durante la ponencia, ¿no? En los próximos minutos veremos cómo las decisiones narrativas, el estilo y, en resumen, la voz del narrador Tucídides consiguen lo mismo que el pintor Acevedo con la niña de la columna: plasmar el alma humana, captar en un texto el espíritu universal de la humanidad, de manera que todos podemos sentirnos retratados en su obra miles de años después. Bueno, pues comencemos. Tucídides, vida de Tucídides. Se supone que nació en el año 460 a.C. en el demo de Alimo. Su padre se llamaba Oloro. Bien, Tucídides, durante la guerra del Peloponeso, fue nombrado estratego. Recordemos que es un cargo de los que cada año se renovaban. Había 10 en Atenas durante el periodo de la democracia, cada año se renovaban.
Él estuvo a cargo de la costa tracia, el distrito del Imperio Ateniense que ocupaba la costa tracia, que era donde estaban las minas de oro, ¿no? El segundo año de la guerra de Peloponeso, Tucídides enfermó de peste durante la gran plaga de Atenas. Después hablaremos de ella. Pero sobrevivió, fue de los pocos afortunados que pudo contarlo. De estos días dejaría un testimonio de altísimo valor sobre los efectos físicos y morales de la enfermedad, ¿no? Fíjense qué pronto aflora su interés humanístico. Durante la guerra fue vencido por el espartano Brásidas, que le capturó la ciudad de Anfípolis. Esto lo narro en la segunda novela, El llanto inconsolable de los cuervos. Y esta pérdida fue tan grave para Atenas que su ciudad lo condenó al destierro. Desde su retiro en el Peloponeso, fue reuniendo la información para escribir la obra que le daría la inmortalidad. Su obra se publicó, se copió y fue conocida. Como no terminó la guerra del Peloponeso, es decir, él vivió toda la guerra, pero en su obra escrita no llegó a redactar el final porque murió antes de terminar, ¿no? Hay otro historiador ateniense, Jenofonte, que en sus Helénicas terminó el relato de Tucídides de cómo acabó la guerra del Peloponeso, y después lo prosiguió más allá, con el periodo de dominio espartano y el tebano, ¿no? Bien, lo que podemos saber a través de la obra de Jenofonte es que este otro ateniense, también brillante y discípulo de Sócrates, fue quizá el primero en quedar profundamente impresionado por el alcance de la obra de Tucídides, porque Jenofonte se decidió a seguirla como si fuera la página siguiente a la última escrita por Tucídides. Es muy curioso comparar las dos obras, porque Tucídides cuenta la batalla de Cinosema, si no recuerdo mal, y la primera frase de la obra de las Helénicas de Jenofonte es: poco después de estos hechos, tal. Jenofonte tomó la decisión, como homenaje a Tucídides, de continuar el relato tal como Tucídides lo había dejado, ¿no? Bueno, vamos allá. La guerra del Peloponeso, los contendientes, ¿no? ¿Quién luchó en esta guerra? Bueno, pues el primer bando era el Imperio Ateniense. El Imperio Ateniense nació tras hacerse Atenas con el control de la Liga de ciudades griegas que luchó y venció contra los persas en el año 479 a.C., lo que nosotros llamamos la Segunda Guerra Médica. Atenas era una democracia, en su época un experimento apasionante, pero dominaba con mano de hierro a los aliados, y digo aliados entre comillas, de la Liga, que al ir desentendiéndose de ella, dejaron que fueran los atenienses los que aportaran el ejército y los barcos. Es decir, poco tiempo después de que la Liga se formara, las fuerzas de la Liga eran indistinguibles de las fuerzas de Atenas. Bien, el otro rival, vemos que Atenas ocupa la región del Ática y toda esta zona, esto es Calcídica, Tracia, la costa jonia, las islas Cícladas, todo eso, son ciudades que en un momento se coaligaron contra los griegos y contra los persas, y cuando los persas desaparecieron, mantuvieron la liga como herramienta de protección, pero Atenas tomó el control de la liga y terminó dominando a esos aliados, con las propias instituciones que se habían dado para gobernar esa liga, ¿no? Bien, el otro contendiente es Esparta y la Liga del Peloponeso, ¿no? La Liga del Peloponeso tenía casi un siglo de antigüedad cuando empezó la guerra. Dominada por Esparta, incluía los estados más importantes: Corinto, la Élide, que es donde está el santuario de Olimpia. También tenía aliados fuera: Beocia, que es la gran enemiga del Ática ateniense, y aunque estaban todos unidos, Esparta dominaba esa liga. Bien, esa liga funcionaba de forma diferente a la liga de Delos. En principio, Esparta gobernaba, pero las demás ciudades compartían una suerte de isonomía, de cierta igualdad de derechos, de forma que esas polis tenían derecho a reclamarle a Esparta ayuda. De hecho, es Corinto la que, pidiendo ayuda a Esparta para cortar la intervención ateniense en sus dos colonias, aquí en Corcira y aquí en Potidea, la que inicia, es uno de los promotores de la guerra del Peloponeso, ¿no? Esparta estaba gobernada no por una democracia, sino por una especie de oligarquía en la que había unos ciudadanos,
los iguales, que tenían todos los derechos, que solamente se ocupaban de entrenarse para la guerra, lo que los convertía en un ejército extremadamente peligroso y temido, y que gobernaban sobre un gran número de esclavos llamados hilotas. Ellos, además Esparta, nombraba a 5 éforos todos los años que tenían el poder ejecutivo y gran parte del poder legislativo, ¿no? A través de un consejo llamado el Consejo de los Ancianos, la Jerusía. Bien, ¿qué nos cuenta Tucídides de esta guerra? Bueno, pues el comienzo de esta guerra dice que bajo los diferentes pretextos, la verdadera causa de esta guerra fue la rápida ascensión del poder ateniense frente al antiguo poder espartano. Bien, guerra del Peloponeso, el planteamiento de Tucídides. Esto no es una historia universal. Esta es la idea principal de Tucídides. Nunca planteó hacer una historia universal. Si empezamos a leer su obra Guerra del Peloponeso, lo primero que encontramos es al propio autor diciendo: este es el resultado de mi estudio, es decir, está diciendo esto es un estudio de estos acontecimientos, y entonces explica su método, el método desarrollado para elaborar su estudio, ¿no? Él explica que, por ejemplo, se basa en la recopilación de testimonios de primera mano. Es decir, como redactó el texto al final de la guerra, pues gran parte de los intervinientes estaban vivos todavía. Pero no toma el primer relato como cierto, sino que va contrastando relatos. Es decir, nunca afirma algo sin haber recibido por lo menos 2 versiones del mismo hecho. También encontramos en la guerra del Peloponeso muchos discursos muy importantes en su obra, ¿no? Discursos dados en momentos clave en la asamblea de Atenas, en la negociación de ciertos embajadores. Esos discursos él reconoce que no estuvo presente en todos, pero que ha intentado reconstruirlos basándose en testimonios de gente que sí estuvo y dándoles el sentido aproximado de lo que dijo. Es decir, Tucídides nos explica al principio de su obra lo que hoy en día se llama disclaimer, ¿no? Diciendo, este es el resultado de mi estudio, lo he hecho de esta manera, es la mejor manera que he encontrado, pero bueno, si hay fallos, que sepas que se deben al método que he seguido. Y lo siguiente es que en todo momento él plantea su obra como un análisis. No es un relato, es un análisis. Bueno, al menos es su intención inicial. ¿Bien? La obra está dividida en 8 libros. El libro 1 se dedica a hacer una introducción histórica, que es lo que nosotros que participamos en los podcasts de historia hacemos, una introducción histórica, ¿no? Fíjate qué moderno como lo hace él, que en su caso resulta ser la Pentecostecía. ¿Y qué es la Pentecostecía? Pues son los 50 años que median entre el final de la Segunda Guerra Médica, la gran guerra contra Jerjes y los persas, y el principio de la Guerra del Peloponeso. ¿Por qué? Pues porque Tucídides lo que observa es que la ascensión del Imperio ateniense ocurre en ese periodo de una manera muy rápida, y cómo la relación de Atenas y Esparta, que tras vencer a los persas son súper amigos, se va deteriorando hasta desembocar en la Guerra del Peloponeso. Bien, en cuanto al alcance geográfico de su obra, Tucídides en ningún momento pretende salirse del mundo heleno. Si toca zonas ocupadas por pueblos bárbaros, es porque el conflicto en un momento, como en Tracia o en Calcídica, digamos, que llegan allí, o Macedonia, el conflicto llega allí, ¿no? Pero no pretende cubrir la historia del mundo conocido. De hecho, les he preparado una pequeña dramatización, le he hecho varias dramatizaciones, ¿no? Pero de textos de Tucídides y de otros historiadores, y quiero que escuchen cómo Tucídides describe, no está en griego, está en español, ¿no? El alcance de su obra, concretamente en este caso, ¿no? Esto es lo que nos dice él. Lo he grabado lo más alto que he podido y bueno, creo que lo escucharán bien. Estas son las palabras de Tucídides al inicio de su obra. Atenas y Esparta emprendían esta guerra en su mejor momento, gracias a sus recursos de todo tipo, en el que veían que los restantes griegos, unos de inmediato y otros disponiéndose a ello, se alineaban en uno u otro bando. Esta fue, en efecto, la mayor conmoción que haya afectado a los griegos y a buena parte de los bárbaros. Nótese la diferencia de planteamiento, por ejemplo, con otros autores posteriores que sí se plantean hacer una obra universal,
porque estiman que tienen más valor. Les he traído dos ejemplos de autores que a mí me encantan además. Polibio, que al principio de su obra Historias cuenta esto. Lo que acabo de notar es lo que nos ha impulsado más y estimulado más a dedicarnos a la historia. Y también además el hecho de que nadie, entre nuestros contemporáneos, haya emprendido la confección de una historia general. Muchos investigan guerras particulares y hechos ajenos a ellas. Sin embargo, nadie, al menos por lo Uy, perdón. a ellas. Sin embargo, nadie, al menos por lo que nosotros sabemos, se ha dedicado a dilucidar la estructura general y total de los hechos ocurridos. Bien, fíjense cómo Polibio ya menciona aquí el tema de la historia universal y le da mayor valor que a una historia particular, ¿no? Tenemos otro ejemplo en Dionisio de Halicarnaso. Verá qué gracioso. Perdón, Diodoro Sículo, disculpen. Uy, ¿por qué se va? A los autores de las historias universales, justo es que les atribuían grandes reconocimientos todos los hombres. Además, se esforzaron en reunir a todos los pueblos, partícipes del mismo linaje unos y otros, pero separados por espacio y tiempo en una única e idéntica composición, como si fueran ministros de la divina providencia. A mí este texto me hace mucha gracia porque lo pone Diodoro Sículo al principio de su obra, diciendo, a los que crean historias universales, los demás hombres lo tienen que adorar. Bien, aquí empieza mi historia universal, ¿no? Como diciendo, adoradme porque voy a escribir una historia universal. Me hace mucha gracia este hombre. Y escribió una gran obra, la Biblioteca Histórica. Pero he puesto estos ejemplos para que vean la diferencia de planteamiento. Diodoro Sículo y Polibio están aspirando a hacer una historia universal y en gran parte lo consiguen. Tucídides en ningún momento aspira a eso. No trata todos los pueblos ni todas las épocas. Quiere centrarse en un periodo muy concreto. Él pretende contar algo que considera lo más dramático y trágico que ha ocurrido a su pueblo, ¿no? Y sin embargo, veremos a continuación cómo, casi sin querer, la voz de narrador de Tucídides tiene episodios de intensa emoción en los que con unas pinceladas mágicas consigue plasmar el alma humana. Y eventualmente compararemos esos mismos hechos que él narra en voz de otros autores. Bueno, pues comencemos este viaje a través de la guerra del Peloponeso. Iré saltando de episodio en episodio sin intentar contarlo todo porque no da tiempo. Para ustedes he seleccionado aquellos los que considero que ese interés humanístico sobresale en el texto de Tucídides, ¿no? Bueno, comencemos nuestro relato. La peste de Atenas. Bien, en el segundo año de la guerra del Peloponeso, cuando Atenas lo tiene todo a favor, una peste entra en la ciudad a través del puerto del Pireo. Procedente de Asia, la terrible enfermedad barre una Atenas que está atestada con los refugiados de la región del Ática, porque se habían asentado dentro de la ciudad para protegerse de las invasiones que todos los años estaban lanzando los espartanos. Entonces, en esa ciudad atestada y en malas condiciones higiénicas, llega la peste en el peor momento. Bueno, es tan dura que incluso cae el propio Pericles, que había sido nombrado durante 30 años consecutivos estratego de la ciudad, y deja a Atenas en una suerte de orfandad política, ¿no? Como hemos dicho, Tucídides llega a caer enfermo, pero es de los pocos afortunados que sobrevive. Y nos deja un testimonio de indudable valor médico, describiendo los síntomas y las formas de contagio y las distintas fases de la enfermedad, pero también humano, narrando la tragedia personal que supone, ¿no? Aquí les traigo a ustedes la narración de Tucídides sobre la peste de Atenas. Ninguna constitución, fuera fuerte o débil, se mostró con bastante fuerza frente al mal que se llevaba a todos.
Pero lo más terrible de esta enfermedad era el desánimo que se apoderaba de uno cuando se daba cuenta de que la había contraído, pues entregándose a la desesperación, se abandonaba por completo sin intentar resistir. Porque si, por miedo, no querían visitarse los unos a los otros, morían abandonados, pero si se visitaban, perecían también, sobre todo quienes eran más generosos, pues movidos por su honor, no tenían cuidado de sí mismos, y entraban en casa de sus amigos, aun cuando sus propios familiares, vencidos por la magnitud de la peste, ni fuerzas tenían para llorar por ellos. La mortandad se producía en completo desorden. Cuerpos de moribundos yacían unos sobre otros, y personas medio muertas se arrastraban por las calles y alrededor de las fuentes, movidos por su deseo de agua. Los santuarios donde se instalaron estaban llenos de cadáveres, pues allí mismo morían. Ante la extrema violencia del mal, los hombres, sin saber qué sería de ellos, se dieron al menosprecio de lo divino y de lo humano. Esto acarreó las mayores bajezas. La gente se atrevía a acciones con las que antes solo se complacían a escondidas, puesto que veían el rápido giro de los cambios de fortuna de quienes eran ricos y morían súbitamente, y de quienes antes no poseían nada y de repente se hacían con los bienes de aquellos. Así aspiraban al provecho pronto y placentero, puesto que todo lo consideraban efímero, y nadie estaba dispuesto a pasar penalidades por un fin noble. Lo que resultaba agradable de inmediato, esto fue lo que pasó a ser noble y útil. Ningún temor de los dioses ni ley humana nos detenía. Fíjense aquí la preocupación de Tucídides, no solo por el daño físico, sino por el propio horror en el que cae la ciudad y el impacto en la moral de los ciudadanos, ¿no? Estos que está narrando Tucídides no son solo acontecimientos históricos, ¿no? Es el fin del orden social. Este testimonio trasciende los hechos históricos y se adentra en la condición humana cuando está frente a frente a una muerte terrible, como encontramos en múltiples referencias posteriores, o el de Camerón, por ejemplo, ¿no? O en los actuales tiempos de pandemia, en los que todos seguros que conocemos ejemplos de actitudes incívicas donde la sociedad es puesta a prueba. Bien, vamos al siguiente episodio. El destino de Mitilene. A este apartado lo he llamado Las contradicciones humanas, los sucesos de Mitilene o el día en el que la muerte viajó en barco. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues un resumen de la situación es la siguiente. Mitilene era una de las polis de las islas de Lesbos, sometida al imperio de los atenienses. La aristocracia de la isla de Lesbos pidió ayuda a Esparta para rebelarse contra Atenas y librarse así del yugo de la Liga de Delos. Pero Atenas estaba bien informada, reaccionó rápido y envió un gran ejército que asedió pronto la ciudad de Mitilene. Bien, en ese asedio, el pueblo de Mitilene sufrió penurias, y cuando los nobles o aristócratas ya se vieron agobiados, entonces, desesperados, abrieron sus almacenes y metieron a la gente dentro y los armaron y lo equiparon como plitas para la guerra. Pero claro, esos ciudadanos que entraron allí vieron que esos nobles en sus almacenes tenían comida, tenían vino, tenían de todo y ellos estaban pasando hambre por el asedio, ¿no? Entonces, tan pronto como los nobles los arman, pues se rebelan contra ellos y los obligan a rendir la ciudad porque no quieren luchar contra Atenas para defender los privilegios de esa aristocracia que les ha dado la espalda durante el asedio. En resumen, Mitilene se rinde. El ejército ateniense entra en la ciudad y captura a todos los hombres en edad de luchar, ¿no? Entonces, el estratego ateniense pide instrucciones a Atenas sobre qué hacer con estos rebeldes. Y en Atenas se celebra una asamblea. Bueno, en esa asamblea, el demagogo Cleón, uno de las cabezas del Partido Popular, de los demócratas radicales,
convence a los atenienses de que si la ley dice que los rebeldes de la Liga deben castigarse con la pena de muerte, pues la pena de muerte es lo único que deben hacer. Por lo tanto, la asamblea se decide condenar al pueblo, a los hombres de Mitilene, al exterminio, y esa misma noche, tras la asamblea, envían un trireme con la orden de ejecución. Bueno, ocurre algo por sorpresa que evita que mueran. Y aquí es donde tenemos los textos comparados, ¿vale? Vamos a ver qué nos cuenta Diodoro Sículo sobre por qué la orden de exterminio no se ejecuta. Los atenienses se dejaron convencer y votaron de acuerdo con la propuesta de Cleón, y enviaron unos mensajeros a Mitilene para que comunicaran al estratego la decisión del pueblo. Paques, estratego en Mitilene, apenas había leído el decreto cuando llegó un segundo mensaje que anulaba el primero. Fíjense lo que ha pasado, ¿no? En el último momento aparece misteriosamente un segundo mensaje que anula el primero. Y este es el relato de Diodoro Sículo, un relato sobre unos hechos. Y punto. Bien. En cambio, Tucídides se fija más que en el hecho en sí, en cómo se ha llegado a esa dramática situación. Lo que nos cuenta Tucídides es lo siguiente. La noche, tras esa primera asamblea, en la que se aprueba el exterminio, los atenienses, y cito Tucídides, no podían dormir. Se sentían muy incómodos con la decisión y tenían muchos remordimientos, porque a fin de cuentas estaban condenando al exterminio a un pueblo que había rendido la ciudad para no luchar contra los atenienses. Entonces, muchos de ellos van a ver a los magistrados, a los arcontes, y les piden que convoquen al día siguiente una asamblea extraordinaria para discutir el asunto, ¿vale? Todo es la misma noche del día en el que se ha firmado el exterminio. Al día siguiente, por lo tanto, hay una asamblea extraordinaria. En ese segundo debate, Cleón, el demagogo, sigue insistiendo en que si Atenas cambia de idea y muestra debilidad, es indigna de ostentar al imperio, ¿no? El Cleón es rotundo en su dialéctica y Tucídides describe muy bien esos discursos, ¿no? Bueno, pero en esa asamblea aparece otro ateniense llamado Diodoto, ¿no? Y Diodoto no quiere que maten a los mitilinios. ¿Qué hace? Bueno, pues él pide la palabra y recuerda a los atenienses que aunque la ley diga que los rebeldes tienen pena de muerte, en Atenas hay otros delitos que también están penados con la muerte y aún así se siguen cometiendo. Que si matan a los mitilinios tras rendirse, Atenas nunca podrá aspirar a detener otra revuelta sin luchar. Porque cualquiera que se revuelva a decir, da igual que me rinda, porque me van a matar, pues de puñeta, hasta que nos maten los atenienses. Diodoto, por lo tanto, les convence de que aplicar la ley sin tasa no conduce a resultados más favorables, por lo tanto. Bueno, en una votación ajustadísima, los atenienses cambian de idea y votan por la salvación. Pero ¿qué ocurre? Que el primer barco, con la orden de exterminio, ha zarpado la noche anterior. Y entonces rápidamente fletan un nuevo barco con la orden de salvación y ocurre esto que vamos a oír en las palabras de Tucídides. Y una vez que fueron defendidas estas mociones tan contrapuestas entre sí, los atenienses, a pesar de todo, se encontraron en un conflicto de opiniones y quedaron casi igualados en la votación a mano alzada, pero venció la propuesta de Diodoto. Enseguida despacharon otro trireme, a toda prisa, para no encontrar la ciudad ya destruida, pues la primera nave llevaba una ventaja de un día y una noche. Como se había aprovisionado la nave con vino y harina de cebada, y habían prometido una gran recompensa si llegaban a tiempo, la velocidad de navegación fue tal que los hombres comían harina amasada con vino y aceite sin dejar de remar, y a turnos algunos descabezaban un sueño mientras los otros remaban. Y como por suerte no sopló ningún viento contrario, y la primera nave no iba con prisas por ser su misión desagradable, la segunda llegó a tiempo para que el mensaje se entregara a Paques antes de ejecutar la masacre. Tan cerca de la perdición estuvo Mitilene. Bueno, yo antes de escritor era lector, ¿no? Y entiendo y confío en que ustedes también
que esta segunda forma de narrar esto tiene mucha más emoción, ¿no? Porque lo que nos está diciendo Tucídides es que en uno de esos barcos viaja la muerte y en el segundo va la salvación, ¿no? El autor incide en la angustia que sienten los tripulantes de la segunda nave, que incluso deciden no dormir, sino dar cabezadas a turno, para poder salvar la vida de unos mitilinios que no son ciudadanos atenienses, pero que ellos estiman que su vida vale más que el esfuerzo que les queda por delante para adelantar a ese primer trireme donde va la muerte, ¿no? Este hecho, que habla de las contradicciones humanas, de la cólera y de los remordimientos, es tratado de una forma muy especial por el autor, ¿no? Y también nos muestra, una vez más, ese delicado equilibrio con el que la fortuna nos mantiene con vida, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al siguiente episodio. Bien, consecuencias morales de la guerra civil en Corcira. Bien, Corcira es actualmente la isla de Corfú. En un lugar que hoy día se considera un paraíso, tuvo lugar uno de los episodios más dramáticos de la guerra del Peloponeso y que desembocó en un terrible baño de sangre. ¿Por qué? Pues en la polis de Corcira se dio por primera vez en esa guerra la dinámica de la búsqueda por parte de las diferentes facciones internas en una polis de apoyarse en el bando ateniense o el bando espartano según se buscara cambiar la ciudad a un gobierno democrático o a un gobierno aristocrático. Lo que ocurrió en Corcira es que los aristócratas intentaron dar un golpe de estado y derribar la democracia que había en Corcira, democracia apoyada por Atenas, ¿no? Pero fueron exiliados, los exiliaron al continente, enfrente de la isla de Corcira, y allí ellos pidieron ayuda a Esparta. Volvieron a la isla y con ayuda de Esparta estuvieron devastando su propio país para recuperar el poder, ¿no? Claro, la propia ciudad, los corcirios que gobernaban, pues pidieron ayuda a Atenas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que claro, los nobles que se habían rebelado y que habían pedido ayuda a Esparta tenían familiares y partidarios todavía dentro de la ciudad. Por lo cual, la sociedad corciria quedó rota. Y este drama se extendió pronto en muchas ciudades, pues los partidos que no gobernaban buscaban el apoyo a uno de los bandos para dar un golpe de estado y hacerse con el poder. Cuando decimos que la sociedad corciria quedó rota, quiero decir que comenzó una persecución política que terminó en un baño de sangre, porque los demócratas buscaban a los que apoyaban a los aristócratas y estos a su vez intentaban eliminar a las cabezas del Partido Democrático, ¿no? Gracias. Sony 40, sí. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa. Muchas gracias por decir. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le vamos a dar paso a nuestro director, Carlos Moreno, que tiene algunos anuncios muy interesantes para hacer. Gracias. ¿Me permites compartir pantalla? Ok, muchísimas gracias. Adelante. Porque tenemos un anuncio. Javier, apagas, por favor. Hay que apagar. Tenemos un anuncio terriblemente interesante. Tenemos el 4º Festival Internacional de Historia este año. Lo vamos a hacer semipresencial. La inauguración la vamos a hacer en el Club Metropolitan, al cual están todos invitados. Esto lo vamos a hacer, asiste al evento cultural del año, septiembre 10, 11 y 12. Asiste a la conferencia inaugural de manera presencial o virtual. Participación de expertos nacionales e internacionales, 14 conferencias virtuales en 2 simultáneas, es decir, que puede escogerse en cuál de las 2 participa. Diferentes ejes temáticos. Información en nuestra página web en @festhistoria y compra de boletas en Pin Ticket,
tps.pinticket.com, evento 210. La boleta individual vale 45.000 pesos para cada conferencia o para cada franja horaria. Se puede escoger a cuál de las dos conferencias se asiste. La conferencia inaugural, por lo que es semipresencial, 55.000 pesos. Y hay abono virtual. Si quiere asistir a todo virtualmente, incluyendo la conferencia inaugural, 300.000 pesos. Y abono semipresencial, si se quiere asistir a la conferencia inaugural en el Metropolitan y asistir a las demás conferencias virtualmente, 310.000 pesos. Por favor, Carlos. Este cuarto Festival Internacional de Historia, a lo que nos estamos invitando, septiembre 10 a 12, es a lo siguiente. Se llama Una historia bien contada. ¿Cuáles son las conferencias que vamos a tener? El septiembre 10, que es la inauguración a las 10 de la mañana en el Club Metropolitan, tenemos una conferencia que es la estabilidad monetaria colombiana, una historia que vale la pena contar. Va a ser un conversatorio entre dos expertos, Juan Camilo Restrepo Salazar, exministro de Estado, Hernando José Gómez, nuestro negociador de TLC, también exministro de Estado, y van a hablar sobre la estabilidad monetaria colombiana, lo que es de historia, lo que ha pasado. Ustedes saben que es una historia que vale la pena contar. La estabilidad monetaria colombiana ha sido de reconocimiento mundial. Juan Camilo Restrepo Salazar, Hernando José Gómez, en un excelente conversatorio, será nuestra conferencia inaugural en el Metropolitan. Ese mismo día, por la tarde, a las 5:30 de la tarde, termina a las 7 de la noche, tendremos en el escenario 1 la antigüedad en la conspiración y el ocultismo, con Ricardo del Molino. En el escenario 2, la metalurgia colombiana, transición del indígena a lo colonial, por Roberto Lleras Pérez. Al día siguiente, el 11, tendremos en el escenario 1 a nuestros 3 historiadores médicos queridísimos, Arturo Vergara, Giovanni Castaño, Manuel Cadena, hablando ¿podrán los niños de hoy vivir más de 100 años? Y en el escenario 2 tendremos a María Fernanda Urdaneta, hablando de Alberto Urdaneta, periodista, artista y mecenas colombiano. A las 2:30 de la tarde tendremos en el escenario 1 hablando a Juana Marín Leós, ha sido conferencista nuestra, en el siglo XVIII hispánico, y en el escenario 2 tendremos a Juan María Leós y a Gonzalo Zúñiga en la toma de Cartagena. Gonzalo Zúñiga en la toma de Cartagena. En el escenario 1 tendremos a las 5:30 de la tarde, para terminar a las 7, a la Universidad de Música, la Facultad de Música de la Universidad Sergio Arboleda, hablando de tripe, bandola, guitarra. Y en el escenario 2, una historia de los indígenas del occidente colombiano y la colonización española con Alonso Valeria Llano. El 12 tendremos lo siguiente. A las 10:30 de la mañana, en el escenario 1, la Guerra Civil Española con José Ángel Hernández García, y en el escenario 2, el lenguaje literario y la recreación de la historia con Gonzalo Mayarino Flores. Y para terminar por la tarde, en el escenario 1, tendremos a las 2:30, siglos XX y XXI, las nuevas guerras georreligiosas, tema de bastante actualidad, terminará a las 4 de la tarde, y el escenario 2, las miradas sociales y humanas en el conflicto armado, que será dictado por el mayor Jorge Cardona del Ejército Nacional de Colombia, unos historiadores fantásticos que hay sobre todo en nuestro tema. Y para terminar, en el escenario 1, a las 5:30 de la tarde, tenemos Rastros en Colombia de Arte y Arquitectura Islámica por Luis Felipe Chávez, y en el escenario 2, Historias de perros, gatos y caballos, Amistad, Lealtad, Servicio y Compañía, que será por Willington LaRouche, dictada en esto. Para terminar la conferencia, como ven, son ejes temáticos paralelos en que se podrá escoger. Y para los niños tendremos 5 conferencias durante todo el mes, los miércoles a las 5 de la tarde. 5 conferencias todos los miércoles a las 5 de la tarde.
los aztecas, los maestros de la piedra, Albert Einstein y un genio y su legado, Juana de Arco, la libertad ante todo, el Museo Nacional de Colombia y su historia y bellezas, y el Imperio Romano, ciudades y emperadores. Tardeando con la historia para niños, todas las 5 de la tarde durante todo el mes de septiembre tendremos. Son 5 miércoles de septiembre. Para poder a esto, pues, y los invitamos también a que ustedes con sus empresas nos ayuden en la parte de patrocinios. Su marca aparecerá en las conferencias que ustedes patrocinen, y en esta conferencia cada uno estará presente y se le hará mención permanente en todos. Hay que recordar que nuestras conferencias han sido vistas por más de 60.000 personas, 60.000 repeticiones en todas las oportunidades. Para participar como patrocinador que nosotros tenemos en esto, hay grande patrocinador del evento, que es la presencia de la marca en todas las conferencias. Le damos vale 5 millones de pesos, tendrá derecho a un abono para todas las conferencias. El que quiera participar y ser patrocinador de la conferencia inaugural, vale 1 millón de pesos, le damos 3 boletas individuales para su equipo, para la gente, y las franjas horarias cada una será a 700.000 pesos y le damos también 3 boletas individuales. Es el valor de patrocinio, colocamos patrocinios pues muy terriblemente económicas para esto que sea. Por tratarse de una fundación, quien así lo desee, le daremos certificado de donación. Contacto Carlos Mateus en carlos.mateus@festivalinternacionaldehistoria.com y mayor información en nuestra página web. Entonces los esperamos tanto como patrocinadores como asistentes, simplemente para que asistan a ese fin de semana cultural que tendremos aquí próximamente. Qué pena, un poco largo, Javier, sobre todo de este tema tan interesante. Javier y Juan Luis, por favor, adelante, mil gracias. Esperamos contar con la presencia del patrocinio de ustedes en el 4º Festival Internacional de Historia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, continuamos con esta interesantísima exposición. Muy bien, pues decíamos que esta fue una de las principales catástrofes que trajo la guerra del Peloponeso, según Tucídides, ¿no? Bajo su punto de vista, e incide mucho que es bajo su punto de vista. Porque esta sangrienta lucha entre hermanos, estas guerras civiles en las ciudades, se extienden y causan muchísimas tragedias, ¿no? Él dedica muchas páginas, o sea, muchas palabras, muchos párrafos, a analizar las consecuencias morales de la guerra civil en Corcira. Y yo les he traído para ilustrarles, dramatizado, un pequeño extracto. Durante los 7 días en que Eurymedonte, en la barca ateniense, permaneció en la isla con las 60 naves, los corcirios asesinaron a aquellos ciudadanos a los que consideraban enemigos. El cargo que les imputaban era de querer derrocar la democracia, pero también hubo quienes murieron víctimas de enemistades particulares, y otros a causa del dinero que se les debía. No hubo exceso que no se cometiera, y se llevó más allá todavía. Los padres mataron a sus hijos, los suplicantes fueron arrancados de los templos y asesinados ante ellos. En tiempos de paz, ni los partidos democráticos ni los oligárquicos se hubieran atrevido a solicitar el apoyo a Atenas o a Esparta, pero al estar ambas en guerra y existir una alianza a disposición, con facilidad obtenían el envío de tropas de una u otra polis para conseguir el cambio político. Muchas calamidades se abatieron sobre las ciudades con motivo de las luchas civiles que ocurren y siempre ocurrirán mientras la naturaleza humana sea la misma. La guerra civil se iba adueñando de las ciudades y cada vez fueron más lejos lo inaudito de las represalias. Cambiaron incluso el significado de las palabras en relación con los hechos para adecuarlas a su interpretación de los mismos. La audacia irreflexiva pasó a ser considerada valor fundado en la lealtad al partido. La vacilación prudente, cobardía disfrazada. La moderación, máscara para encubrir la falta de hombría, y la inteligencia capaz de entenderlo todo, incapacidad para la acción. La precipitación alocada se asoció a la condición viril.
El irascible era siempre digno de confianza y su opuesto siempre sospechoso. En una palabra, era aplaudido quien adelantaba a los demás la ejecución del mal, o quien impulsaba a hacerlo a quien no tenía intención. El texto es mucho más largo y ninguna de sus palabras sobra, ¿no? Fíjense que Tucídides mismo está reconociendo que alude a la naturaleza humana para explicar esta tragedia, tantas veces repetida a lo largo de la historia y en tantos sitios, antes y después, ¿no? Concretamente este texto, en mi opinión, es quizás de los fragmentos que entran directamente en la nube de lo universal, de los textos universales, ¿no? Fíjense lo que habla de cambiar el significado de las palabras. Nosotros que ahora tenemos periódicos vivimos a diario con eso, ¿no? Fíjense cómo de nuevo aparece esa preocupación de Tucídides por cómo la guerra y sus tragedias transforman a los hombres, ¿no? No son solamente hechos, es que todos esos hechos se deben y se explican por la naturaleza humana y afectan al hombre, a la sociedad, como seres humanos que son, ¿no? Bueno, vamos a poner otro ejemplo, otro paso más en nuestro viaje. El drama de los Melios. Verán, Melos, o Milos, es una isla de las Cícladas. Los Melios eran colonos de los espartanos, pero tenían poca relación con su metrópoli y desde luego no participaban en la guerra como aliados de Esparta. De hecho, Melos era neutral, se había declarado neutral en la guerra. Sin embargo, en un momento en el que ambas, Atenas y Esparta, habían firmado una paz temporal, los atenienses juzgaron que la posición de Melos era muy interesante para su flota y decidieron atacarla, ¿no? La expedición ateniense planta el campamento en la isla y solicita ser recibido por los de la ciudad para negociar. Estos le envían una comisión de embajadores y escuchan las exigencias de Atenas. Entonces, Tucídides describe uno de los diálogos más importantes de toda su obra. Y en realidad no lo necesita, es decir, no necesita plasmar ese diálogo que le lleva tantas páginas para contar los hechos, ¿no? Los hechos son un nuevo acuerdo, los atenienses asedieron Melos durante meses y tomaron la ciudad. Los melos se rindieron y una vez entregados, la asamblea ateniense decretó su exterminio para dar una lección al resto de pueblos isleños. Estos son los hechos. Lamentablemente no ocurrió como con los mitilinios y no hubo un segundo barco que los salvara. Los melios fueron exterminados por los atenienses. El hecho de que Tucídides dedique tantas páginas no a los hechos en sí, sino a cómo se desarrolla la negociación, se debe quizá a que él quiere plasmar el gran drama del conflicto entre el poder y la justicia. De toda esa negociación les he traído un extracto que creo que encontrarán muy interesante. En ese caso, no recurriremos a una larga y vana argumentación, ni afirmaremos con hermosas palabras que merecemos el imperio con justicia porque derrotamos a los persas, o que ahora marchamos contra vosotros como víctimas de vuestros agravios. Pero tampoco nos convenceréis diciendo que nunca os habéis alineado junto a los espartanos, o que nunca nos habéis hecho ningún mal. Se trata de llegar a un acuerdo a la altura de lo que merecemos, porque vosotros sabéis, al igual que nosotros, que en las cuestiones humanas, las razones de derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de poder, pero en caso contrario, son los fuertes los que determinan lo que es posible, y los débiles lo aceptan. Los melios debatieron durante horas y la negociación fue muy dura, pero ningún argumento de justicia lo salvó, ni la pretendida igualdad de los pueblos, ni el hecho de que ellos no eran aliados de Atenas que lo estuvieran traicionando, ni eran aliados de sus enemigos, ¿no? Ni que su causa fuera justa, ni la piedad de los dioses, ni el ofrecimiento de un nuevo tratado de neutralidad. Nada de eso os salvó. Tucídides no cuenta, en cambio, el debate de la asamblea ateniense en la que se decidió el destino de los melios.
sí encontramos mencionado esta asamblea en Plutarco. Plutarco escribió Vidas Paralelas, en su parte que dedica a la ateniense Alcibíades, Vida Alcibíades, lo que nos dice Plutarco es que fue precisamente Alcibíades el que convenció a la asamblea para exterminar a los melios. Alcibíades era un noble, era un halcón ateniense, un político joven que buscaba la guerra para mayor engrandecimiento personal, y el trágico fin de los melios, innecesario e injusto desde el punto de vista de la legalidad entre los pueblos de la época, tuvo su eco, sin embargo, al final de la guerra. Hemos dicho que no hubo un segundo barco porque los atenienses no se plantearon si su decisión era moral o no. En cambio, como no se lo plantearon, aquello se quedó en su cerebro, ¿no? Bueno, pues cuando los años pasaron y Atenas, spoiler, perdió la guerra, cuando ya los espartanos asomaban por encima de la muralla, los atenienses temían que los iban a matar. Y Jenofonte nos cuenta ese terror, ¿no? Y fijaos lo que nos cuenta Jenofonte. Los atenienses, sitiados por tierra y por mar, no sabían qué hacer, pues no tenían ni naves, ni aliados, ni alimentos. Pensaban que no había salvación alguna, salvo sufrir lo que ellos hicieron a los melios y a otros pueblos sin mediar venganza. Pues habían maltratado a hombres de pequeñas ciudades por insolencia, y no por otra causa más que ser amigos de los lacedemonios. Ahí está. Cuando al final de la guerra Esparta y sus aliados asedian Atenas y la ciudad tuvo que claudicar, los atenienses cayeron presa del terror diciendo que le iban a hacer lo mismo que a los melios. Eso era lo que temían, porque la tragedia de los melios que provocaron los atenienses con tanta injusticia y tanto dolor permaneció en el sentimiento de ese pueblo, ¿no? Y es aquello a lo que alude Tucídides. Fíjense de nuevo cómo este autor se preocupa por la moral, se preocupa por el efecto que los hechos que está narrando causan en el pueblo, ¿no? Bueno, y ya vamos al punto álgido de la narración, que sin duda es la expedición ateniense a Sicilia, ¿no? Bien, ¿qué ocurrió? Tras la paz de Nicias, que se firmó el 8º año de guerra, los halcones atenienses, como Alcibíades, promovieron una gran expedición militar a Sicilia para ayudar a los egesteos en su lucha contra Selinunte y Siracusa. Tucídides cuenta la agitación que en la ciudad trajo a la embajada de los egesteos y los preparativos de la expedición, mostrando el carácter emprendedor del pueblo, pero también su inconstancia, porque Atenas se estaba preparando para marchar a Sicilia cuando la situación de la paz de Nicias no era estable. Es decir, la paz de Nicias obligaba a Esparta y Atenas a devolverse diferentes zonas, pero resulta que Esparta no era capaz de devolver a Atenas lo que Atenas reclamaba. Concretamente habían perdido, que fue la ciudad que perdió Tucídides, habían perdido aquí en el río Estrimón Anfípolis, y sin Anfípolis no tenían madera, o perdían gran parte de la madera para los barcos, ¿no? Pues aun sin haber resuelto la situación en Anfípolis, Atenas se prepara para enviar la mayor parte de su ejército aquí, ¿no? Rodeado de enemigos que solamente no No les se te atacan porque... escucha, Juan Luis. Creo que apagaste el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí, muy bien. Sí, perdón. ¿Por dónde? ¿Qué es lo último que han oído? Bueno, da igual. Le cuento lo de la expedición a Sicilia. Se habían quedado sin la isla donde tenían la madera para hacer los barcos. Ah, de acuerdo. Es decir, con una paz muy inestable, Atenas se disponía a enviar la mayor parte de su ejército a Sicilia. Bien, Diodoro Sículo nos describe el ambiente en Atenas en estos días, ¿no? Vamos a contarlo. Este año, los atenienses, después de decretar la guerra contra los siracusanos, se pusieron a equipar las naves,
y prepararon con gran empeño todo lo necesario para la expedición. De los ciudadanos privados más ricos y deseosos de complacer el anhelo del pueblo, algunos equiparon trirremes a sus expensas, mientras otros se comprometieron a entregar el dinero para el aprovisionamiento de las fuerzas. De este modo, todos, excitados por las expectativas, acariciaban la esperanza de participar enseguida en el reparto de Sicilia. Muy bien, este es el relato de Teodoro Sículo, un relato neutral de hechos. La ciudad quiere atacar Sicilia y tiene muchas esperanzas, ¿no? Bien, ¿qué hace Tucídides? ¿Cómo cuenta esta parte? Pues Tucídides lo que nos cuenta es la asamblea en la que se decide la expedición a Sicilia y pone en boca de dos políticos, Nicias, el que ha firmado la paz con Esparta, y Alcibiades, el halcón ateniense, los argumentos en contra y favor de la expedición. Esta asamblea es una maravilla como está contada, ¿no? Bien, el discurso de Nicias, que es un hombre experimentado y más mayor, nos habla de la imprudencia de marchar tan lejos y de dejar a tantos enemigos no pacificados del todo detrás, ¿no? Porque corren peligro de que se decidan atacar Atenas mientras el ejército está lejos, y el peligro de ser derrotados a pesar de que en Sicilia se tema a los atenienses, ¿no? Fíjense las palabras de Nicias, un extracto de esta asamblea. Porque todos sabemos que se admira más lo lejano y lo que menos pone a prueba su fama. Y esto lo demuestra vuestra experiencia con los espartanos y sus aliados, por haber superado, en contra de vuestras expectativas, aquellos a quienes al principio temíais, ahora los despreciáis y ponéis vuestras miras en Sicilia. Pero no hay que crecerse ante los reveses del enemigo, sino fundar la confianza en la superioridad de unos planes propios. Mientras que cuando Alcibiades toma la palabra, Tucídides personifica en él esa audacia temeraria que se resiste a ver los peligros, ¿no? Este es un extracto del fragmento del discurso de Alcibiades. Así es como hemos conquistado nuestro imperio, asistiendo llenos de celo a aquellos que en cada ocasión reclamaban nuestra presencia. Porque si todo el mundo permaneciera inactivo o se dedicara a hacer distinciones de raza para ver a qué pueblos debía prestar ayuda, añadiríamos bien poca cosa a nuestro imperio. Más bien, pondríamos en peligro su propia existencia, porque no solo hay que defenderse del poderoso cuando ataca, sino que hay que anticiparse para que no pueda atacar. Nicias y Alcibiades representan la prudencia de la madurez y el arrojo y el orgullo de la juventud, respectivamente, ¿no? Las contradicciones entre generaciones, omnipresentes en toda sociedad, están en esta asamblea, ¿no? Fijaos que hay un momento que Tucídides escribe en boca de Alcibiades que no disuadan la política de inactividad defendida por Nicias y su enfrentamiento entre jóvenes y viejos, ¿no? O sea, ¿qué sociedad democrática no tiene ese enfrentamiento entre la prudencia de los mayores y el empuje de esa nueva clase política de jóvenes que quiere tomar el poder, ¿no? Esto es lo que nos cuenta Tucídides. No solamente el hecho de decidir la expedición, sino cómo se decide, cómo esa sociedad ateniense llega a esa decisión, ¿no? Finalmente, la expedición zarpa. La escena de la partida muestra todo el optimismo y el valor de los atenienses y toda su riqueza, ¿no? Les voy a pedir un ejercicio de que imaginen la siguiente escena, ¿no? Están en el puerto del Pireo, la brisa de la mañana, la playa atestada con todos los ciudadanos que han bajado a despedir a la flota, las naves están preparadas, las señales ondean al viento, ¿no? Y esto es lo que nos cuenta Tucídides. En fin, esta expedición no fue menos famosa por su audacia y su espectáculo que por el poderío del ejército contra el que se dirigían. A ello se unió que hasta aquel momento era la expedición que más se alejaba de la patria y la que se emprendía con las mayores esperanzas de cara al futuro. Una vez que las tripulaciones hubieron subido a las naves y que estuvo a bordo todo aquello con lo que debían zarpar, la trompeta tocó silencio. Entonces se dijeron las plegarias que se rezan antes de zarpar,
mas no cada nave por separado, sino todas juntas, siguiendo un heraldo. Por todo el ejército se había mezclado el vino en las cráteras, y los comandantes hicieron libaciones con copas de oro y plata. Y se unió a la plegaria toda la multitud que se encontraba en tierra, tanto los ciudadanos como todos los demás allí reunidos. Entonces las naves levaron ancla y salieron del puerto en columna, pero luego hicieron una regata hasta Egina. Fíjense qué salida, qué escena, ¿no? Qué escena más maravillosa narrada por él. Toda la opulencia, todo el poder de Atenas en el cenit de su imperio está saliendo del puerto del Pireo en dirección a Sicilia. Bueno, pues para ser breve, los atenienses se darían cuenta de lo difícil que era. Nombraron, con mucho sentido del humor, nombraron 3 estrategos. Uno de ellos era Alcibiades, el otro fue Nicias. Fíjate, los rivales políticos fueron nombrados estrategos de la expedición. Alcibiades fue, mientras la expedición iba camino de Sicilia, fue reclamado por la ciudad para responder ante la justicia por unos sacrilegios. El tío huyó y se fue a Esparta a ayudar a los espartanos, mientras los atenienses llegaron a Sicilia. El primer invierno consiguieron engañar a los siracusanos, sacar su ejército por tierra, mientras ellos traían los barcos por la noche y desembarcaban. Hubo una batalla en el Olimpeo, una batalla bajo una tormenta con rayos, con truenos, que los siracusanos perdieron y que solamente su caballería lo salvó de un exterminio, ¿no? Los atenienses, estaba lloviendo, estaban en la región del pantano, tuvieron que irse porque se inundaba, invernaron al norte de la isla. Al primavera siguiente atacaron esta zona las epípolas, levantaron un fuerte circular, se dedicaron a lanzar muros para cerrar Siracusa completamente. Y claro, mientras lanzaban muros de circunvalación, los siracusanos lanzaban muros perpendiculares para cortarles el paso. Es decir, hubo batallas en las que había cuadrillas de trabajadores avanzando con el muro, mientras los honderos tiraban piedras a enemigos, los hoplitas cargaban para robar los materiales, y todo ello mientras intentaban construir, ¿no? O sea, fue un conflicto, una campaña muy difícil. Cuando por fin Atenas consiguió cerrar esta zona, se confiaron, no cerraron esta, y en ese momento llegó un refuerzo espartano con 3 barcos, que no era mucho, pero traían el arma que necesitaban los siracusanos, que era la esperanza, ¿no? La esperanza de que Esparta no los iba a abandonar. Nicias, cuando vio que estos espartanos tomaron las epípolas, impidieron que Atenas pudiera acercar la ciudad. Entonces Nicias, que ya solamente era el único estratego que quedaba, pidió ayuda a Atenas. Los atenienses mandaron refuerzos, perdieron casi todos los soldados en una única batalla nocturna para volver a tomar las epípolas, una tragedia. Después hubo 3 batallas navales en la bahía del Puerto Grande, que cada vez Atenas fue perdiendo más, unas batallas en las que se sucedían trampas, añagazas. Los siracusanos pusieron estacas para proteger su puerto, los atenienses enseñaron un barco con una grúa para arrancar esas estacas del fondo del mar. Fue una guerra de ingenio durísima, pero al final los atenienses deciden que se tienen que ir. Hay un eclipse de luna, deciden quedarse, como es un mal augurio, quedarse 28 días para purificarse, y en ese tiempo los siracusanos cierran el puerto grande con una cadena de barcos. Y la última batalla de Atenas para intentar escapar es una batalla naval para salir de esta cadena, ¿no? Imagínense la angustia de esa última batalla, ¿no? Bueno, pues aún así Atenas perdió. Si hubiera ganado, hubieran vuelto a Lática, y aunque hubieran perdido muchos recursos, no hubiera pasado nada. Pero al perder aquí, se dieron cuenta de que la única salida que les quedaba era huir por tierra hasta las polis aliadas de Sicilia, abandonando aquí barcos y heridos, ¿no? Bueno, la salida de esas tropas por tierra del campamento representan el culmen del drama de la expedición ateniense, ¿no? Y Tucídides nos lo cuenta de forma contrapuesta al esplendor de la salida, ¿no? Veréis cómo lo cuenta. Como los cadáveres estaban insepultos, cuando uno veía al de algún compañero tendido en el suelo,
hacían en él presa la tristeza y el miedo, pero los heridos y enfermos que eran abandonados causaban a los vivos mucha más pena que los muertos. Recurriendo a súplicas y lamentos, ponían en un aprieto a los otros, pidiéndoles que los llevaran consigo y llamando a voces a cada uno de los amigos y parientes que veían pasar. Se colgaban a sus camaradas de tienda cuando estos emprendían la marcha y los seguían hasta donde podían. Aquellos a quienes abandonaban el ánimo y las fuerzas del cuerpo se quedaban atrás, no sin muchas invocaciones a los dioses y muchos gemidos. Ocurría que, en vez de llegar con el propósito de esclavizar a otros, ahora eran más bien ellos mismos quienes se marchaban con el temor de sufrir aquella suerte. En vez de las plegarias y los peanes con los que habían zarpado, ahora volvían en medio de voces de mal agüero, muy distintas a las del principio. Bueno, esto es el fin de la expedición, ¿no? El fin de la campaña, el fin de toda esperanza para el pueblo de Atenas. Nótense que este pasaje no solamente cuenta un hecho, cuenta la tragedia humana, esos compañeros que se quedan atrás, que llaman a sus parientes, que llaman a sus amigos. Este texto es el retrato de los giros de la fortuna que acompañan a la humanidad en sus empresas, ¿no? Solo resta decir que el ejército espartano que se retira por tierra fue emboscado y atrapado. Demóstenes y Nicias fueron ejecutados y de los más de 15.000 expedicionarios, solo un puñado de ellos, no más de 10 o 12, pudieron regresar a Atenas, ¿no? Tal fue la pérdida de la ciudad, ¿no? Como conclusión a este pasaje, y ya acercándonos al final, quisiera destacar cómo Tucídides destaca la grandeza de los preparativos para preparar ese final inesperado, ese giro de los acontecimientos que nadie esperaba con la derrota de los atenienses. Transmite esa idea de fragilidad, de que la frontera entre la audacia y la imprudencia es muy delgada y muy confusa, y de cómo un pueblo, guiado por los líderes inadecuados, puede ser llevado al desastre, ¿no? Y ya con esto me dirijo a la reflexión final, ¿no? A través de estos episodios, espero haberles mostrado que el texto de Tucídides consigue trascender el mero relato de los acontecimientos. Por eso tiene valor literario por sí solo. Y digo esto porque he leído a un montón de historiadores de la antigüedad: Jenofonte, Heródoto, Flavio Josefo, Polibio, Arriano. Es más, la obra de Tucídides nos permite no solo conocer los hechos del pasado, sino comprender las razones, pasiones, contradicciones, maldades y bondades de las personas implicadas en ello, ¿no? Él consigue rescatar a esas personas del pasado y ponerlas ante nosotros, frente a frente. Y resulta que esos elementos que él describe en su obra Guerra del Peloponeso son universales. Por eso Tucídides es relevante en el presente. Y no solo por su acercamiento a la dinámica de relaciones entre potencias. Si ustedes teclean qué es la trampa de Tucídides en Internet, encontrarán un montón de artículos que explican cómo historiadores y analistas políticos actuales utilizan las herramientas que desarrolla Tucídides para estudiar las dinámicas de poder entre Atenas y Esparta en otros pueblos y en otras sociedades actuales, como por ejemplo el poder existente de Estados Unidos y el rápido ascenso de China, ¿no? No solamente eso es útil de Tucídides. Tucídides nos ha sabido transmitir el sentir de las personas que participaron en esa guerra. Y ese sentir nos conecta con esas personas 2 milenios y medio después. Porque leyendo sobre ellos podemos decir: esa persona podría ser yo. Esa persona sintió lo mismo que sentiría yo. O esa persona pensó lo mismo que pensaría yo. Porque ha conseguido plasmar el alma humana. Y conociendo su obra, nos conocemos un poco más. Muchas gracias. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias. Disculpa. Ya, Juan Luis, muchísimas gracias por la
exposición tan interesante. Haciendo un breve repaso, lo primero que quisiera yo es, como colombiano, agradecerte la muy gentil introducción que haces del tema que vas a presentar con una pintura del maestro Ricardo Acevedo Bernal, la niña que está colgada, cosa que como colombiano te la agradezco inmensamente. Hablas, pues, relatas, digamos que arrancas con una contextualización que es básica y es necesaria de quiénes fueron los rivales en esta guerra del Peloponeso. Y algo más importante, ¿cuál es la metodología que utiliza Tucídides? ¿Cuál es el método de la obra? Ya que a lo que él aspira, que finalmente es curioso, pero no sé, creo que fue León Tolstoy el que decía que describe bien a tu pueblo y serás universal. Creo que fue él el que lo dijo. Lo que hace Tucídides es relatar de esa manera, con ese método tan especial, un suceso local que termina siendo universal. Y como tú dices, pues, eh, 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 que tiene, es decir, que ha trascendido tanto el tiempo. Ahorita, por ejemplo, estaba revisando algunas notas y hay una producción televisiva que se llama La Guerra que Nunca Termina, The War That Never Ends, aparecen Ben Kingsley, una gran cantidad de actores que siguen, es decir, es una guerra que no ha perdido actualidad, pese a que, repito, fue hace 2500 años. En la ciencia, también tengo entendido que uno de los animales que más sirven para experimentar y sobre todo para la investigación neurológica, es una que llaman la mosca de la fruta, que creo que tiene solamente 7 neuronas, y gracias a que tiene esas pocas neuronas, es que la ciencia puede hacer muchas observaciones sobre la forma como actúan estas en el cerebro, y ha servido la mosca de la fruta para no sé cuántas investigaciones. Entonces aquí nosotros vemos que esta guerra del Peloponeso, que fue hace 2500 años, ha servido y sirve para hacer análisis históricos que en una gran actualidad. Los relatos que nos traes son realmente dramáticos. Está el ejemplo, el relato de la peste que sufrió en las primeras de cambio Atenas. Ellos, si mal no estoy, tú me corriges, Juan Luis, pero Atenas lo que hizo, todavía vivía Pericles, lo que hizo Atenas frente a las estampidas o a las raizas que hacían los espartanos, fue que decidieron esconderse o guardarse detrás de las murallas, la muralla larga, que era la que comunicaba el puerto del Pireo con la ciudad de Atenas. Entonces toda la gente que vivía afuera se ocultó o se hizo dentro de esa muralla, y parece que fue por esa, digamos, esa aglomeración de gente que la peste se pudo diseminar tan rápido y fue tan mortífera y fue tan terrible. El relato que tú nos haces es realmente dramático. Y bueno, todas las enseñanzas que trae esta guerra, o todos los pasajes, porque realmente más que un sociólogo o Tucídides fue un historiador, un muy buen historiador, un tipo que hizo unos relatos muy exactos y muy, muy objetivos. Entonces, pues, hablaste del destino de Mitilene, de qué manera, cómo, digamos, de alguna vida, si bien no la vida triunfó sobre la muerte, pero por lo menos, digamos que la mitigó, y esa terrible sentencia que habían dictado la aristocracia o la asamblea ateniense pudo ser revertida, aunque pues obviamente que Mitilene terminó en ese momento, hubo una expedición punitiva contra ellos que tuvo consecuencias.
Hablaste de las consecuencias morales de la guerra civil en Córcega, en la isla de lo que hoy es Corfú, y cómo, digamos, esa exposición tan cruda de lo que es el poder sobre la razón en las relaciones internacionales muchas veces se impone. Hablas de Melios, el famoso diálogo en donde, perdón, estábamos hablando de Córcega, estamos hablando, fue este terrible baño de sangre que se dio, esa guerra civil que se dio entre ellos, que los hermanó. Los Melios son los del episodio de la negociación, donde realmente no hubo negociación, simplemente dijeron nosotros podemos acabarlos y los vamos a acabar, no me interesa ningún argumento que usted pueda decir. Habla sobre la expedición de Sicilia, que de alguna manera los pintores en el Renacimiento, me acuerdo, no sé si tú me corriges, que cuando aparecen en esas pinturas, la calavera digamos, es el símbolo de la vanitas vanitatis, o sea, que lo que tú pues más o menos hablas en este momento, de que salieron con esa gran pompa, con esa enorme soberbia y regresaron con los que pudieron regresar con el ramo entre las piernas, o sea, como ese cambio de fortuna, que fue una consecuencia de muchas cosas, entre otras, habla de un debate muy interesante que sigue teniendo mucha actualidad, el enfrentamiento generacional que hubo entre, digamos, la experiencia, la prudencia contra la impulsividad de la juventud, del instinto guerrerista, y cómo, digamos, de alguna manera, en el fondo fue una decisión muy mal tomada, la de la invasión de Sicilia, que les fue pues tan mal a los atenienses. Y bueno, ya terminas hablando de lo que se conoce hoy en día, y creo que todas las facultades de relaciones internacionales, en fin, hablan de la famosa trampa de Tucídides, que tú muy bien la traes a colación hoy con, digamos, el enfrentamiento que estamos viendo entre ese poder que está ascendiendo de la China y la supremacía pues occidental liderada por Estados Unidos, pero pues digamos que no podemos decir que solamente estamos siendo espectadores en el mundo de un enfrentamiento de China contra Estados Unidos. Creo que es algo mucho más complejo y es algo que amerita pues análisis mucho más profundos, pero más allá de la trampa de Tucídides, que es tan, digamos que es tan actual y que es como tú lo dices, hoy en día se sigue hablando o se habla mucho de ella. Hablas de la importancia que para ti tiene Tucídides, es cómo transmite ese sentimiento de las personas que vivieron esa guerra, que vivieron todos esos dramas, esos episodios de victorias, de derrotas, de dificultades, bueno, en fin, todo esto. Muchas gracias, Juan Luis. Hay gente que tiene algunas preguntas para hacerlas, pero yo quisiera hacerte una que me parece pues muy importante, como conocer tu opinión. Yo quisiera preguntarte a ti, Juan Luis, ¿Tucídides para ti era un pacifista o no? Bueno, es una excelente pregunta. Yo diría que no. No, porque es un concepto, el pacifismo es un concepto actual. Es decir, en mi opinión, Tucídides entendía que la guerra es un proceso, una forma natural de resolver conflictos. Lo que sí me preocupa, o sea, lo que sí me parece Tucídides, y en ese sentido es un poco adelantar su época, es un humanista. Es un humanista, en mi opinión, por la forma en la que presta atención
a los efectos que esa guerra tiene en los pueblos y en cómo hace sufrir a esos pueblos. En eso sí me parece muy rompedor. Bueno, gracias, Juan Luis. Te pregunto, ya va a ser dos preguntas, antes de pasar a las preguntas que han hecho nuestros participantes, yo te contrapreguntaría en los siguientes términos. Si tú fueras un pacifista hoy en día, ¿utilizarías a tus líderes como parte de tus argumentos? Utilizaría los argumentos que Tucídides pone en boca de Nicias. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, Ana Margarita Ardila te hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasaba con las familias durante la guerra? ¿Quién las sostenía? ¿Cómo vivían? Bueno, había una casuística diferente. Es decir, la gente que iba a la guerra, en los ejércitos hoplíticos, la gente que iba a la guerra eran aquellos que se podían costear la panoplia, que es el conjunto de armas de los hoplitas, la coraza, el escudo, el yelmo, la lanza y la espada, ¿no? Entonces, eso era algo muy caro y por lo tanto la gente que participaba en esas listas de reclutamiento era gente que tenía cierta capacidad económica. Las campañas nunca eran lejos o no solían ser lejos de la polis hasta que eso se rompió con la guerra del Peloponeso. Era muy problemático, por ejemplo, para Esparta mantener una invasión mucho tiempo. De hecho, la estrategia de Esparta era invadir el Ática durante 2 o 3 meses y volver, porque las personas que habían ido acompañando a los ciudadanos espartanos, o sea, los espartanos no iban solo ellos, sino que eran pocos en número, también iban otros soldados aliados de ellos, ¿no? Pero esas mismas personas hacían falta para recoger los campos. Entonces, durante gran parte del periodo, tanto Esparta como sus aliados tenían muchos problemas para mantener guerras lejos de su casa. Y entonces la estrategia espartana era: invado el Ática, lo quemo, para que Atenas no recoja la cosecha y me vuelvo. Bien, Atenas era un caso singular. ¿Por qué? Porque Atenas se sostenía de los recursos que conseguía de sus aliados de la liga. Es decir, utilizaba la liga para recaudar y entonces esos aliados eran los que sostenían la ciudad realmente. Entonces en Atenas gran parte de sus soldados, de sus fuerzas, se podían mantener porque tenían negocios, porque podían dejar esos negocios a cargo de administradores y porque tenían recursos para costearse la panoplia y la ciudad subvencionaba. Pero el caso de Atenas es un caso muy singular. Cuéntanos un poquito de los hoplitas, de las hoplitas que tú mencionaste ahora. Bueno, la guerra hoplítica consiste en que la ciudad llama a sus ciudadanos que pueden costearse esas panoplias y entonces luchan en una formación compacta de lanceros protegidos. Es decir, las ciudades solían coger esos hoplitas, los entrenaban desde jóvenes en carreras con escudo, en formaciones. Concretamente, Esparta tenía un programa educativo de sus ciudadanos llamados iguales, los homoioi, que era desde que tenían 6 años se dedicaban a prepararse para la guerra, con lo cual les hacía sobresalir como hoplitas. Y entonces, cuando había una batalla hoplítica, era una batalla ritual en la que los dos bandos sabían que no iba a haber muchas bajas hasta el momento de la persecución, que buscaban un sitio llano en Grecia, que es muy complicado para luchar porque la batalla hoplítica tenía un gran componente ritual y en el que ambos ejércitos hacían formaciones compactas de unos 8 hombres de profundidad, en la que los hombres se pegaban de tal manera que el escudo redondo, ese escudo que he puesto ahí, el aspis, pues cubría, la mitad del escudo cubre al hombre que lo porta y la otra mitad cubre al hombre que tiene a su izquierda. De manera que la formación tiende a compactarse para atacar. Entonces esas formaciones quedan en un campo, cuando hacen sacrificios, cuando los sacrificios son favorables, se lanzan al combate entonando un canto a Apolo, a Leinalio, a Zeus, el peán. Se lanzan al combate, cargan unos contra otros, se chocan y entonces, mientras las primeras filas intentan acuchillar a los otros con la lanza por encima del escudo, los demás están empujando, con objeto de que una de las dos formaciones, la menos compacta, se rompa y en ese momento huye.
y cuando huye, los otros lo persiguen durante un trecho. Bien, es una guerra bastante incruenta. Es decir, la guerra hoplítica es una solución que encuentran las polis para resolver conflictos de forma militar con un resultado aceptable de baja. Los soldados están muy protegidos y realmente hasta que no sueltan el escudo para correr, no son muy vulnerables, pero si sueltan el escudo son más rápidos que los que no lo sueltan. El número de bajas en las batallas es muy limitado. Y bueno, se comenzó a desarrollar en el siglo VII y llega a su esplendor en este periodo, ¿no? Todo esto que he contado del peán, de las batallas rituales, de los lugares, se ven que, por ejemplo, hay varias batallas en Mantinea, hay varias batallas en Queronea, porque los lugares óptimos, esos lugares llanos para celebrar batallas hoplíticas, son muy limitados en Grecia y se acaban repitiendo los lugares. Posteriormente, cuando ya Atenas, por ejemplo, con su imperio fue adquiriendo nuevos territorios, fue incorporando tropas y tácticas más evolucionadas. Por ejemplo, el uso de la infantería ligera, los siloi, que eran simplemente personas tirando piedras con las manos, o ya honderos o arqueros, para hostigar al enemigo, y posteriormente caballería. Y realmente Tebas fue la ciudad que rompió las reglas de la guerra hoplítica en la batalla de Leuctra, derrotando a Esparta. Esto ocurrió unos años después de la guerra de Peloponeso, formando todos sus hoplitas en una larga columna de 50 escudos de profundidad y atacando el extremo donde estaba Esparta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en la batalla hoplítica el extremo izquierdo está protegido por el escudo, pero el extremo derecho de la formación no está protegido por escudos. Por lo tanto, ahí se ponían a los hombres, a los mejores guerreros. Y Esparta, cuando formaba un ejército, siempre exigía formar en el lado derecho. Nadie le discutió nunca a Esparta la formación en el lado derecho, que es el punto más vulnerable de la formación. Tebas rompió esas reglas con esa columna de hoplitas que golpea el lado espartano, y cuando matan al rey de Esparta, que es Cleómbroto, Esparta huye del campo de batalla y provoca la huida de todo su ejército, ¿no? Y ahí acaba la guerra hoplítica, aunque duraría unos años más, tal como la entendemos nosotros. ¿Tú podrías establecer algún símil, alguna semblanza de la batalla hoplítica o con los tercios españoles del siglo XVI, el siglo XVII? Pues en el periodo inicial de la guerra hoplítica no tanto, porque los tercios son un ejército de armas combinadas, es decir, las picas lo que hacen es defender a la infantería de la caballería, y realmente los que atacan son los arcabuceros. En las formaciones hoplíticas era habitual que hubiera tropas ligeras, arqueros, honderos, pero nunca fueron tantos como para convertirse en el arma de ataque principal. La batalla hoplítica no es una batalla contra caballería enemiga, como en el caso de los tercios. Es una formación diseñada para luchar contra un enemigo en una formación idéntica y tener pocas bajas. Lo que pasa es que esa guerra hoplítica prepara a las tropas de una forma muy buena y muy diferenciada a todo lo que tienen alrededor, y cuando se enfrentan con los persas, cuyo ejército se basa en formaciones densas de arqueros, pero que no están equipados para el combate cuerpo a cuerpo, encuentran que los griegos tienen una ventaja enorme si consiguen llegar al combate frente a los persas o frente a cualquier otro bárbaro, ¿no? El punto débil de los hoplitas, en cambio, es que no están protegidos precisamente por esas tropas que disparan, y entonces si son rodeados por tropas ligeras que les disparan, como el caso de los jabalineros tracios, los peltastas, pues son vulnerables. Que eso ocurrió en la primera fundación de Anfípolis, cuando unas tribus tracias acabaron con 5.000 hoplitas atenienses en el sitio. Gracias, Juan Luis. Bueno, Guillermo Giraldo hace esta pregunta: ¿cuál era la base de la economía de estos pueblos griegos, a más del comercio? Bueno, la base primaria son la agricultura y la ganadería, en diferentes proporciones. Por ejemplo, Esparta tiene una economía básicamente agraria, una economía además muy limitada. Los pueblos de la Arcadia se basan más en el pastoreo. Los pueblos que se dedican a la ganadería tienen mucho excedente humano porque hacen falta pocos hombres para pastorear, entonces siempre tienen muchos guerreros. Siempre hay mercenarios arcadios por ahí en todos los ejércitos, ¿no? Atenas es una ciudad que tiene una gran producción agrícola, pero que básicamente su economía se basa en ser suministrados de lo que necesitan por sus aliados. Y de hecho la guerra no acaba cuando Atenas es derrotada en Sicilia,
sino cuando Esparta comprende esto y con ayuda persa consigue quitar a Atenas a sus aliados que están en las islas y en la costa jonia, ¿no? Tebas es una ciudad eminentemente agrícola, pero también la ganadería tiene un gran impacto, porque recordemos que Grecia tiene un terreno muy abrupto y hay pocas zonas aptas para el cultivo. De hecho, hay tan pocas que es lo que motivó en el siglo VIII a.C. La gran emigración de los griegos, que les lleva a tener ciudades por toda la costa de Asia, por la costa de África e incluso la costa de España. Básicamente agrícola y ganadera, y las ciudades más ricas se dedican al comercio. Las ciudades más ricas no están en la Hélade. Atenas es la excepción. Las ciudades más ricas están en la costa de Asia, la llamada Jonia. La Hélade. ¿Qué era la Hélade, Juan Luis? Bueno, la Hélade es, tal como lo entienden los griegos, la región que está al sur de Macedonia. Es decir, una región que empieza en Tesalia y Beocia y llega al sur del Peloponeso y en el mar se extiende por las islas Cícladas. Eso es la Hélade. Es el origen de los pueblos griegos, el lugar donde están las polis de las que salen en el siglo IX y VIII a.C. los barcos que van a colonizar tanto la costa de Asia como la costa de África, como la costa mediterránea hasta España, ¿no? Formando ciudades como Cirene en África, Masilia, Marsella en el sur de Francia y Ampurias en España, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos son griegos y los jonios también son griegos? Porque toda la colonización de esas ciudades viene hecha por pueblos que salieron de la Hélade, que es el sitio donde viven los griegos. ¿Y quiénes son los griegos? Pues nos lo dice Heródoto, aquellos que hablan un idioma común y rezan a los mismos dioses y respetan los mismos santuarios. Eso es ser griego. Ser heleno, como se dicen ellos mismos. ¿Qué relación hay entre los helenos y los romanos? Pues en principio ninguna. Tengamos en cuenta que el periodo álgido de la Hélade, de siglo V a.C., Roma es poco más que un barrizal. Ya hay república, pero una república joven, y desde luego está luchando con los pueblos alrededor para el control del Lacio y de la Italia inmediata. No están emparentados. Lo que ocurre es que los romanos sí conocieron a los helenos a través de las riquísimas colonias griegas que hay en Italia, concretamente al sur: Síbaris, Crotona, Tarento, Siracusa. De hecho, griego, o sea, los helenos no se llamaban griegos a sí mismos. Decirle griego a un heleno es como decir gallego a un español. Los griegos eran los habitantes de una colonia llamada Graequi, que fueron los primeros helenos con los que los romanos tuvieron contacto, porque Graequi era una colonia que estaba en la península itálica, pero no tienen más parentesco. Lo que sí ocurrirá es que culturalmente Roma siempre admirará el progreso y la riqueza de esas ciudades helenas que hay en Italia, y por extensión a su origen en la Hélade. Y entonces los romanos intentarán adoptar esa cultura hasta el punto en el que el propio Julio César pedirá ayuda a Virgilio para que Virgilio redacte en la Eneida y justifique y enlace el linaje de Julio César con los participantes en la guerra de Troya, ¿no? Que de eso es lo que va la Eneida. Bueno, Juan Luis, ya digamos, para terminar, no queremos abusar de tu tiempo, sabemos que ya es casi la medianoche, allá no, perdón, es más de la medianoche, allá en España. Una última reflexión sobre las consecuencias de esta guerra del Peloponeso para el mundo helénico, para la Hélade y para la historia de la humanidad en general. No sé qué reflexión final tú nos pudieras regalar sobre ese tema. Bueno, pues en realidad, en mi opinión, la guerra del Peloponeso lo que hizo fue agotar los recursos de la Hélade en un momento en el que disponían de todo y alcanzaron un gran poder después de derrotar a los persas, pero todos esos recursos fueron agotados en esa guerra.
de manera que, aunque militarmente el imperio persa no pudo imponerse a los griegos, sí permitió que esos recursos malgastados en la guerra convirtiera a los pueblos griegos en algo susceptible de ser manipulado por los persas. Ya no hay más conflictos con los persas, pero son los persas los que controlan la política en la Hélade, como se va a ver durante el dominio de Esparta y el dominio de Tebas, hasta que por fin la ascensión de Filipo II y su hijo Alejandro en Macedonia revierte la situación y acaba con el imperio persa. Pero resumiendo, la guerra del Peloponeso realmente lo que permite la entrada de la influencia política de Persia en el destino de Grecia hasta la ascensión de Filipo y Alejandro. Bueno, Juan Luis, no queda más que agradecerte por este conversatorio tan entretenido, tan agradable y tan enriquecedor. Como siempre, nuestro enorme agradecimiento a Islibris. Celebro esta alianza que en buen momento hemos logrado. Y bueno, no, te agradezco inmensamente. Muchas saludos a todos los amigos de Islibris por allá. Y bueno, esperamos tenerlos prontamente de nuevo participando en las actividades de la Fundación. Juan Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. A nuestro director, al presidente de la Fundación, Carlos, por si tiene alguna deseo de despedir la conferencia. No, yo absolutamente feliz oyendo aquí a Juan Luis. Qué cantidad de historia y qué forma tan agradable de contarla y tan impactante. De verdad que ponernos a oír esos audios como si estuviéramos oyendo directamente a Tucídides fue espectacular y a todos los demás historiadores. Muy, muy, muy interesante y además esa forma de compartir la historia, esa forma de visión de la historia de ellos mismos que lograste transmitir es fantástica. Cobra actualidad con lo que está pasando hoy en día, tanto en la forma de narrar, de ver la historia, como en la forma de afrontar los problemas. Entonces, de verdad, mil y mil gracias, Juan Luis. Tú sabes que esta es tu casa. Acá te esperaremos en Colombia y con los brazos abiertos. Te esperamos además en el festival, en el cuarto Festival Internacional de Historia, ahorita 10, 11 y 12 de septiembre, en el cual vamos a estar, como viste, con un programa fantástico alrededor de muchos temas y algunos que tienen que ver con España. Como hemos conversado en muchas oportunidades, el hecho de que tengamos nosotros ese ancestro. Tenemos el español por un lado, el indígena por el otro, pero esa es nuestra forma de ser, además de todo lo que hemos visto de toda la parte. De verdad que fantástico tenerte, te esperamos acá, y seguimos durante mucho tiempo más, nos seguiremos viendo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, ha sido un verdadero placer conocerles. Un doble agradecimiento porque además estás dictando una conferencia a las 12:30 de la noche, es algo que es absolutamente fantástico. Bien, gracias. Gracias a todos. Hasta luego y los Adiós. vemos en 2 días. Adiós a los oyentes. Adiós.